La madrastra que me dejó sin comer, una pesadilla real. Escrito por usuario ficticio 123. Todo empezó cuando mi papá se casó con Carla. Yo tenía 14 años y mi vida dio un giro que nunca imaginé. Mi mamá había fallecido unos años antes y mi papá, un hombre trabajador pero despistado, decidió que necesitaba una nueva madre para mí. Carla entró en escena como un huracán, sonrisa brillante, pelo perfectamente peinado y una voz melosa que usaba para convencer a mi papá de cualquier cosa. Al principio pensé que no estaba tan mal, pero entonces mi papá empezó a trabajar turnos más largos en la fábrica, dejándome solo con ella desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y ahí fue cuando descubrí quién era realmente Carla. La primera señal fue el desayuno. Mi papá siempre me dejaba algo preparado antes de irse. Un sándwich, un yogur, algo sencillo pero suficiente. Pero el primer día que Carla estuvo a cargo, me desperté con el estómago rugiendo y fui a la cocina. La mesa estaba vacía, ni una migaja. Ella estaba ahí, sentada con una taza de café carísimo que olía a vainilla, mirándome como si yo fuera un intruso en mi propia casa. ¿Y mi desayuno?, pregunté, todavía medio dormido. Se rió, una risita seca y cortante. ¿Desayuno? Ay, pequeño, aquí no hay servicio de hotel. Si quieres comer, te lo preparas tú. Le dije que solo tenía 14 años y que papá siempre me dejaba algo. Su respuesta fue un encogimiento de hombros y pues ahora tienes una nueva rutina. Ese día me fui al colegio con el estómago vacío, pensando que tal vez solo estaba probándome. Pero no era una prueba. Era el comienzo de una guerra silenciosa. Al día siguiente revisé la cocina antes de que papá se fuera. Había cereal, leche, pan, todo lo básico. Le pedí a papá que me dejara algo listo, y él, con esa mirada cansada que siempre tenía, dijo: «Claro, hijo, no te preocupes». Pero cuando volví de lavarme la cara, la comida había desaparecido, literalmente. El cereal estaba en un estante alto donde no llegaba, la leche había vuelto al fondo del refrigerador detrás de un montón de cosas, y el pan simplemente no estaba. Miré a Carla que estaba limpiando la encimera con una sonrisita. «¿Dónde está todo?», pregunté, ya sintiendo que algo estaba mal. «¿Todo qué?», respondió, fingiendo sorpresa. «Esto es mi casa ahora, y yo organizo las cosas como quiero. Si no lo encuentras, es tu problema». Esa fue la rutina durante semanas. Papá se iba a trabajar, y Carla convertía la cocina en su reino impenetrable. Cerraba la despensa con un candado de verdad, y se llevaba la llave en su bolso. El refrigerador tenía una cadena pequeña que ella aseguraba con un clip metálico que solo ella sabía abrir. Si intentaba pedirle comida, me decía cosas como: «No voy a gastar mi dinero en alimentarte todo el día. Tu padre no me paga para eso». «Pero él te da dinero para la casa», le gritaba, frustrado. Ella solo se reía y me decía que eso era para sus cosas. ¿Sus cosas? Claro, como las uñas acrílicas que se hacía cada semana o los vestidos caros que compraba mientras yo me moría de hambre. Un día llegué al límite. Era viernes. No había comido desde el almuerzo en el colegio el jueves, y eso porque un amigo me compartió su sándwich. Estaba débil, mareado, y cuando llegué a casa vi a Carla devorando una pizza entera ella sola. El olor a pepperoni llenó el aire y mi estómago gruñó tan fuerte que ella lo escuchó. Me miró, sonrió y dijo: «Uy, qué pena. Esto es mío. Si quieres, lame las migajas de la caja cuando termine». Algo se rompió dentro de mí. No sé si fue el hambre o la rabia, pero agarré una silla, la subí al mostrador y empecé a buscar en los gabinetes como loco. Ella se puso furiosa, gritándome que bajara, que iba a romper algo, que era un malcriado igual que mi madre. Eso me encendió más. Encontré una lata de atún escondida detrás de unas especias y la abrí con las manos temblando. Ella intentó quitármela, pero me aparté y me la comí a puñados, como un animal hambriento. Fue humillante, pero también fue mi primer acto de rebeldía. Desde ese día empezó una guerra abierta. Carla me castigaba por robar comida, escondiendo aún más cosas. Una vez encontré un paquete de galletas en su habitación, debajo de su cama, como si fuera un tesoro pirata. Otra vez vi cómo tiraba sobras a la basura, solo para que no las agarrara. Yo empecé a contraatacar. Escondía comida que compraba con el poco dinero que me daban en el colegio. Guardaba manzanas en mi mochila. Incluso robé una barra de pan de la cocina de un vecino. Lo siento, señora Rosa. Pero ella siempre encontraba la forma de joderme. Una vez vació mi mochila mientras dormía y tiró todo a la calle. «Para que aprendas a no meterte con mis cosas», dijo. El clímax llegó un sábado por la noche.
Papá estaba en casa por fin y yo estaba decidido a contarle todo. Pero Carla fue más rápida. Antes de que abriera la boca, ella empezó a llorar, diciendo que yo era un desagradecido, que la había atacado por comida, que no respetaba su autoridad. Mi papá, confundido, me miró y me pidió explicaciones. Intenté hablar, pero ella lo interrumpía con más lágrimas falsas. Estaba a punto de rendirme cuando pasó algo inesperado. El vecino, el señor Miguel, tocó la puerta. Era un tipo grande, gruñón, que siempre estaba vigilando el barrio. Traía un video en su celular. La cámara de seguridad de su patio había grabado a Carla tirando mi comida a la basura mientras se reía y hablaba por teléfono, diciendo cosas como «Este mocoso no va a tocar ni un grano de arroz mientras yo esté aquí». El señor Miguel, que me conocía desde pequeño, estaba furioso. «¿Qué clase de mujer hace esto a un niño?», le gritó a mi papá. Por primera vez vi a mi papá enfrentarla. Él no es de gritar, pero esa noche su voz temblaba de rabia. Le exigió que explicara por qué me estaba matando de hambre mientras él trabajaba como burro para mantenernos. Carla intentó hacerse la víctima otra vez, pero el video era irrefutable. Papá la echó esa misma noche. Literalmente agarró sus maletas, las puso en la calle y le dijo que no volviera. Ella gritó, insultó, pateó la puerta, pero al final se fue. Después de eso, papá y yo tuvimos una larga charla. Me pidió perdón 1000 veces. Dijo que nunca imaginó que ella fuera así. Empezamos a cocinar juntos otra vez, como antes de que mamá muriera. No fue fácil superar el hambre, el miedo, la sensación de que alguien en quien confiaba me había traicionado tan feo. Pero lo logramos. Y Carla, la última vez que supe de ella, estaba viviendo con un tipo que la dejó por otra. Karma, supongo. Así que Reddit, ¿qué opinan? ¿Fui un héroe por enfrentarla o solo un idiota hambriento que tardó demasiado en actuar? La venganza de las migajas, el regreso de Carla. Escrito por usuario ficticio 1 de 3, parte 2. Pensé que echar a Carla de la casa sería el final de la historia. Papá y yo estábamos reconstruyendo nuestra vida, desayunos juntos, risas en la cocina, incluso empezamos a hacer pizzas caseras los viernes. Todo parecía ir bien. Pero Reddit subestimé a Carla. Esa mujer no se iba a rendir tan fácil. Lo que pasó después fue como una película de suspenso. Y yo, una La venganza de las migajas, el regreso de Carla, escrito por usuario ficticio 123, parte 2. Pensé que echar a Carla de la casa sería el final de la historia. Papá y yo estábamos reconstruyendo nuestra vida, desayunos juntos, risas en la cocina, incluso empezamos a hacer pizzas caseras los viernes. Todo parecía ir bien, pero Reddit subestimé a Carla. Esa mujer no se iba a rendir tan fácil. Lo que pasó después fue como una película de suspenso, y yo, un adolescente flaco de 14 años, terminé en el centro de un torbellino que casi nos destruye. Un mes después de que papá la echara, empezó el acoso. Primero fueron cosas pequeñas, llamadas al teléfono fijo en la madrugada que colgaban apenas contestábamos. Luego, paquetes raros llegaban a la casa. Una caja con comida podrida, otra con un montón de migajas y una nota que decía «para el pequeño hambriento». Papá estaba furioso, pero no teníamos pruebas de que era ella. «Es solo una loca tratando de asustarnos», me decía, aunque yo veía la preocupación en sus ojos. Pero entonces una noche, todo escaló. Era un sábado, llovía a cántaros, y estábamos viendo una película cuando alguien tocó la puerta como si quisiera derribarla. Papá abrió y ahí estaba Carla, empapada con el maquillaje corrido como una villana de telenovela. No venía sola. Detrás de ella estaba un tipo enorme, tatuado, con una cadena de oro que brillaba bajo la luz del porche. «Este es mi nuevo novio, Ricardo», anunció ella con una sonrisa venenosa, «y vamos a hacer que te arrepientas de haberme humillado». Papá intentó cerrar la puerta, pero Ricardo la bloqueó con el pie. «Tranquilo, amigo», dijo con una voz grave que me dio escalofríos. «Solo queremos hablar». Pero no era una charla lo que buscaban. Carla empezó a gritar que papá le debía dinero, que la casa era tan suya como de él. Porque habían estado casados, mentira, nunca hubo boda oficial, y que si no le dábamos lo que pedía, nos iba a hacer la vida imposible. Ricardo, mientras tanto, sacó una barra de metal de su chaqueta y empezó a golpearla contra su mano, como si estuviera esperando una excusa para usarla.
Yo estaba petrificado, pero papá mantuvo la calma. «Lárguense o llamo a la policía», dijo, sacando su celular. Carla se rió como loca y le arrancó el teléfono de las manos, lanzándolo al suelo y pisándolo con sus tacones. «¡Adelante, llama!», gritó. «Cuando lleguen, les diré que me golpeaste, que me robaste todo. ¿Quién crees que te va a creer, un perdedor como tú o una mujer llorando?». Esa noche fue un caos. Los vecinos salieron por el escándalo y el señor Miguel, el mismo que nos había salvado antes, llamó a la policía desde su casa. Cuando llegaron los agentes, Carla cambió el guión como una actriz de Hollywood. Se tiró al suelo, se arrancó un pedazo de la blusa y empezó a gritar que papá la había atacado. Ricardo respaldó su historia, diciendo que solo estaba protegiendo a su mujer. Yo intenté explicar lo que pasaba, pero ¿quién escucha a un niño en medio de ese desastre? Papá terminó esposado en la patrulla mientras yo gritaba que era mentira. Pasé esa noche solo en casa, temblando, pensando que iba a perder a mi papá por culpa de esa arpía. Pero no me iba a quedar de brazos cruzados. Al día siguiente, fui a casa del señor Miguel con un plan. Le pedí que me dejara revisar todas las grabaciones de su cámara de seguridad, no solo la del patio, sino también la que apuntaba a la calle. Pasé horas mirando videos granulados hasta que lo encontré. Un clip de Carla y Ricardo llegando esa noche, riéndose y planeando todo. Ella decía cosas como: «Vamos a sacarle hasta el último centavo, y si el mocoso se mete, lo callamos». Era oro puro. Con esa evidencia, fui a la estación de policía con el señor Miguel. Los agentes no querían escucharme al principio, pero cuando vieron el video, sus caras cambiaron. Liberaron a papá esa misma tarde, y Carla y Ricardo fueron citados por cargos de extorsión y allanamiento. Pensé que ahí acababa todo, pero Carla tenía un último as bajo la manga. Unos días después, alguien rompió las ventanas de nuestra casa con ladrillos. En uno de ellos había una nota: «Esto no termina hasta que me paguen». Papá estaba al borde del colapso, y yo estaba harto. Decidí que si Carla quería guerra, la iba a tener. Busqué ayuda en el lugar más improbable, mis amigos del colegio. Entre ellos estaba Luis, un chico callado pero genio con las computadoras, y Sofía, que tenía una cámara profesional y cero miedo a nada. Le pedimos a Luis que investigara a Carla en línea. En 2 días encontró cosas jugosas: perfiles falsos en redes sociales, fotos con tipos sospechosos, incluso un historial de estafas en otra ciudad. Sofía, mientras tanto, se convirtió en mi espía personal. Siguió a Carla con su cámara y grabó cómo se reunía con Ricardo y otros 2 tipos en un bar cutre, planeando algo contra nosotros. «Vamos a quemarles la casa si no pagan», la escuchamos decir en el audio. Era escalofriante, pero también era mi boleto para terminar con ella. Con toda esa evidencia, fuimos a la policía otra vez. Esta vez no nos ignoraron. Montaron una operación encubierta, pusieron micrófonos en el bar y esperaron a que Carla y su pandilla volvieran a hablar. No tardaron. 3 días después, los atraparon con las manos en la masa. Tenían bidones de gasolina y un plan detallado para incendiar nuestra casa. La arrestaron frente a nosotros, gritando y pataleando mientras la metían en la patrulla. Ricardo y los otros cayeron también, y por primera vez en meses sentí que podía respirar. El juicio fue un espectáculo. Carla intentó lloriquear y culpar a todos menos a ella misma, pero las pruebas eran abrumadoras. Videos, audios, testigos, hasta el señor Miguel testificó. La condenaron a 5 años por intento de incendio, extorsión y acoso. Ricardo se llevó más por antecedentes previos. Cuando el juez dio el veredicto, papá me abrazó tan fuerte que casi me rompe las costillas. «Se acabó, hijo», me dijo, con lágrimas en los ojos. Pero no todo fue un final feliz de cuento. La casa quedó marcada por los ladrillos y el miedo. Papá y yo decidimos mudarnos a otro barrio, empezar de cero. Mis amigos Luis y Sofía se convirtieron en mi familia extendida. Y aunque Carla está tras las rejas, a veces sueño con su risa seca y despierto con el corazón acelerado. ¿Sobrevivimos? Sí, pero esa mujer dejó cicatrices que no se borran fácil. Así que Reddit, aquí está mi historia. De un chico hambriento a un improvisado detective adolescente. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Creen que el karma sigue persiguiendo a Carla en la cárcel? Yo espero que sí. Fin de la parte 2.